problemas hormonales de por sí y a su vez pueden generar no solamente problemas anatómicos o problemas físicos, sino también generan problemas a nivel del cerebro, ¿no? Los cambios que existen a nivel de la menopausia también generan daños a nivel psicológico en las pacientes que están pues en esta etapa. Entonces, no es una patología, una enfermedad que no se deba tomar en cuenta, porque además las repercusiones que tiene dentro de probablemente las repercusiones que tiene dentro de la calidad de vida de las pacientes es importante, no son no es una enfermedad o algo que no se debería tomar en cuenta. Digamos que no es una enfermedad, me expresé mal, es un cambio fisiológico, pero que sí puede generar cierto deterioro de las funciones normales de una mujer. Hay conceptos, según la OMS, y uno de los conceptos generales, por así decirlo, de la menopausia es que la menopausia es la consecuencia del cese definitivo de la actividad folicular ovárica. Este es el cese completo ya de la función del ovario. ¿Por qué el cese completo? Porque ya hay se supone que cuando cesa la función ovárica se han agotado todos los recursos o todas las reservas foliculares existentes, porque acuérdense que en el folículo es parte muy importante y generadora de hormonas. El folículo, las células que se encuentran dentro del ovario, las células de la teca, las células de la granulosa, que básicamente son parte de las células que están en cada folículo, y acuérdense que cada folículo a medida que va madurando va obteniendo distintos tipos de células y de conformación. El folículo maduro es el que tenía básicamente la funcionalidad de formar estrógenos, progesterona, testosterona en ciertas cantidades. Entonces, cuando en un ovario ya no hay folículos porque ya se ha desgastado toda la reserva folicular, voy a dejar de producir estas hormonas y voy a caer en menopausia. La edad promedio en la que ocurre este cambio es a los 51 años. Eso ustedes lo vieron en un artículo de Estados Unidos como la edad media, pero en nuestro país realmente no varía. En nuestro país te hablan de edad media entre los 50 y 52 años, que es similar, te dicen entre esta edad más o menos ocurre igual en nuestro medio el cese completo de la menstruación. Ahora, la menopausia no ocurre de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, para que una mujer pase de una vida reproductiva a una vida que ya no es reproductiva, que es la menopausia, siempre hay una etapa que va a transcurrir entre lo uno y lo otro. Entonces, estamos hablando que siempre hay algo así como una etapa de transición. La etapa de transición la podemos conocer con dos nombres, que es la perimenopausia, que más bien es un concepto un poco más científico, y el climaterio, que lo único que nos dice es que es una fase de transición entre la etapa reproductiva y no reproductiva de la mujer. Hablando científicamente, esta es una etapa de perimenopausia, que es todo ese periodo que va desde que empiezan a haber cambios biológicos, endocrinos y clínicos, hasta el primer año después de la menorrea, o sea, cuando ya he confirmado que hay menopausia, ¿sí? La menopausia tiene varias maneras de ser confirmadas y una es tener ausencia de menstruación o amenorrea por más de 12 meses. La otra esa es confirmación clínica y la confirmación de laboratorio van a ser alteraciones hormonales que vamos a ver más adelante. La perimenopausia está caracterizada por tener síntomas de menopausia. Las pacientes pueden tener sofocos, calores, sudores, pueden tener resequedad vaginal, alteraciones, pero aquí tienes alteraciones menstruales, tienes irregularidad menstrual o sangrados uterinos anormales, lo cual la diferencia de la menopausia. En la menopausia vas a tener calores, sudores, sofocos, dolores de cabeza, etcétera, pero ya no vas a tener regla. Y cuando se diagnostica clínicamente es cuando ya has pasado 12 meses sin regla o 12 meses continuos en amenorrea. Cuando esto ha sucedido, ya puedes diagnosticar menopausia. Previo a esto hay un tiempo que hemos dicho que es este tiempo de transición en donde pasas de una etapa a la otra y este tiempo de transición puede ir entre los 47 y 48 años con una duración que es variable. La duración de la perimenopausia de este climaterio puede ir de 2 a 5 años. Es una duración que se va a dar definitivamente antes de que se dé la menopausia,
Hay artículos en los que te dice que la perimenopausia incluso puede empezar a los 45, lo cual sería temprano, pero pónganse ustedes a pensar. Si decimos que la edad media es aproximadamente los 51 años, a eso le restan 2 o 5 años y pueden tener pues una edad de 46 años, 45 años, dependiendo a qué edad te venga la menopausia. Si a una mujer le viene a los 50, y puede haber tenido ya síntomas desde los 45. Casi siempre esto precede 2 a 5 años antes de que desaparezca por completamente la regla. Muy bien, esta herramienta tienen ustedes en el artículo. ¿Para qué sirve esta herramienta, Juan Francisco? Doc, me parece que era para guiar el tratamiento. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve, Dome? Doménica, ¿no? Nicole. Era para menos como ejemplos según la duración del estadio y el ciclo de la mujer, o sea, el ciclo menstrual y los valores hormonales, saber más o menos como que la etapa de la mujer en relación a la perimenopausia y a la menopausia y la transición a esta. Ya, perfecto. Realmente es una etapa, como dice Nicole, de inicio, básicamente es una etapa que me ayuda a saber en qué etapa o en qué estadio de la vida reproductiva está la mujer. Y por otro lado, lo que nos decían los compañeros, básicamente es, ok, si yo ya determino o identifico en qué etapa está la paciente según esta escala de Stroop, yo puedo saber qué tipo de medicación o qué tipo de tratamiento le voy a dar a la paciente. Porque, claro, si por ejemplo, yo hablo de una paciente que tiene calores, sudores, molestias, y raramente me parece que está en una etapa reproductiva temprana, quizá no sea una de mis primeras hipótesis decir que la paciente tiene menopausia. Por el rango de edad y todo, probablemente diría, quizá hay que investigar otro tipo de patologías que podrían generar una sintomatología similar. Pero si me encuentro, claro, con pacientes en la etapa de transición o en la menopausia, quizá el pensar que están en una menopausia llegaría a ser como una de las primeras hipótesis a pensar y a descartar o comprobar. Entonces, este estadio reproductivo nos ayuda a saber en qué etapa está la mujer. En este estadio reproductivo nosotros hablamos mucho de básicamente de los ciclos menstruales, de la duración de los ciclos menstruales y de la regularidad de los ciclos menstruales. ¿Sí? Entonces, los ciclos menstruales en esta escala de Stroop son básicamente lo que nos da el parámetro para saber en qué etapa de la vida está la paciente, si está en parte reproductiva, transición o ya está en menopausia. Y por otro lado, otra de las cosas que se toman en cuenta es la parte endocrina. Perdón, en la parte endocrina nosotros también tenemos una manera de diagnosticar. Miren ustedes aquí, antes de pasar a la parte endocrina, cuando hablamos de los ciclos menstruales, volvemos con el concepto de menopausia. Si se dan cuenta aquí dice, ok, en una etapa temprana, variable regular, no todas las personas o las mujeres de 13, 14 años son específicamente regulares. En las etapas tempranas reproductivas, generalmente hay bastante irregularidad menstrual. Cuando estamos en una etapa reproductiva media y ya tardía, podemos tener ciclos regulares. Y cuando tenemos, obviamente, ya estamos en la perimenopausia, ustedes van ya chuta, ya una variación de más de 7 días entre periodo a periodo, o periodos que se intercalan con ciclos de amenorrea, en donde no tenemos menstruaciones tan regulares, no tengo menstruación, luego 2 meses no, luego sí. Esto entraría dentro de la parte de transición. Y como concepto aquí dice amenorrea por 12 meses. Esto ya me da a mí el diagnóstico pues de una menopausia. Esto me dice a mí, ok, si ya tiene al menos 12 meses o más, ya la paciente definitivamente está en menopausia. Ahora, ¿qué otro parámetro se toma aquí? Lo que habíamos visto, la parte endocrinológica. El criterio diagnóstico que nos ayuda a identificar si estamos o no en una menopausia, hablando de laboratorio,
hablamos de pacientes, hablamos de la FSH, de la folículo estimulante. Entonces aquí hablamos que en la edad temprana y media o pico reproductivo tenemos una FSH normal, en la tardía, en la perimenopausia y en la posmenopausia tenemos una FSH que torna a ponerse o a empezarse a elevar. Aquí se empieza a elevar, pero no llegas a valores de menopausia, aquí lo mismo, pero claro, en la etapa posmenopáusica ya tienes una FSH con valores que son diagnósticos para una menopausia, ¿sí? ¿Por qué la FSH será diagnóstica de una menopausia, Michelle? ¿Por qué nos sirve eso para diagnóstico de menopausia? Ya, Doc, Ajá. de lo que sabía es que, o sea, si las mujeres ya dejaron de menstruar, la FSH va a tener, o sea, no va a fluctuar o sea, los valores, sino que va a tener altos los valores siempre. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, Doc. Nicolás. Es porque, o sea, como va a disminuir la producción de estrógenos en la menopausia, estos estrógenos no van a ir, o sea, a la hipófisis y no van a hacer la retroalimentación negativa que se supone que deberían hacer. Perfecto. Acuérdense en que, bueno, a nivel ovárico hay dos mecanismos por los cuales se controla un poco la producción de FSH. La FSH ustedes saben que se produce a nivel central, ¿no es cierto? Entonces la hipófisis produce FSH y LH que bajan al ovario y generan una función. La FSH se llama FSH porque es folículo estimulante. Parte de las actividades o de las funciones o los deberes de la FSH, pues constituye el hecho de controlar que se produzca una cantidad necesaria estrogénica. Entonces, cuando la FSH baja, estimula el ovario y estimula el folículo. El folículo tiene las capas, acuérdense, de las hormonas, de las, perdón, células de la granulosa, de la teca y demás, que tienen, gracias a la base de colesterol, tienen como que este sustrato para generar hormonas. Cuando el estrógeno ya se produce en cantidades necesarias, de manera colateral, como dice Nico, es como que hace un feedback negativo. Regresa y le dice al cerebro, suficiente. Ya no necesito más estimulación porque si necesitaba, yo qué sé, 50 microgramos de estrógeno, ya están los 50. Entonces, no necesitamos más. Y eso nos permite un control de la cantidad estrogénica y un control de la cantidad de FSH. Esa es una parte reguladora. Por otro lado, la otra parte que ayuda a la regulación es específicamente la inhibina. La inhibina es una sustancia que también se secreta a nivel folicular y la inhibina de manera directa es la que controla la producción o la generación de FSH. ¿Qué pasa cuando hablamos de un ovario pues que no funciona bien? Estamos hablando de un ovario que definitivamente ya no tiene folículos y por el desgaste folicular es que hablamos de un ovario que está siendo insuficiente y que aparentemente nos parece pues un ovario que ya no es capaz de producir hormonas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la reserva folicular ausente, ya cuando la paciente cae en menopausia, ya no tengo folículos de donde producir estrógenos y ya no tengo folículos de donde salga la inhibina. Entonces ya no hay ese feedback al cerebro y el cerebro lo único que capta es, me falta estrógeno. ¿Qué hago? Aumentar la producción de FSH cada vez más. Entonces, desde etapas ya de la parte de reproducción tardía en la perimenopausia y en la menopausia, ya la FSH va aumentando porque las cantidades de estrógeno van bajando paulatinamente. Como yo les decía, la menopausia no es que me ocurre de hoy a mañana y que yo hoy estoy en etapa reproductiva y mañana se acabó. Realmente es un cambio. Toda transición requiere tiempo. Entonces, el tiempo que conllevan todos estos cambios, como veíamos ahí, pueden ir de 2 a 5 años dependiendo para que se genere ya un cese completo de la actividad o de la producción hormonal. Entonces, como ustedes hagan medición, por ejemplo, de FSH en etapas tempranas o en la perimenopausia, probablemente tengan valores de FSH
poquito más altos de lo que ustedes acostumbrarían, pero no son valores diagnósticos de menopausia. ¿Qué valor de FSH a mí me diagnosticaría, por ejemplo, una menopausia? Pero antes, Jofre, ¿tienes alguna pregunta? Quería preguntarle, Doc, y si es que en esta etapa encontramos valores de FSH bajos, ¿cómo diferenciaríamos de que está en menopausia o que tenga problemas en el hipotálamo o en la hipófisis? Lo que pasa es que ahí tendrías que hacer valoración de otro tipo de hormonas que se generan a nivel de la hipófisis, porque acordémonos que, a ver, aquí hay que hacer diagnósticos diferenciales. Digamos que ustedes tienen una paciente de 33 años que está con sofocos, calores, sudores, está en amenorrea, dices, Dios mío, esta paciente está en menopausia, pero es muy temprano. Entonces, en ella tendríamos que averiguar, por ejemplo, una causa de amenorrea secundaria, que podría ser un hipogonadismo hipogonadotrófico, en donde no se generan células a nivel del hipófisis ni del hipotálamo, hormonas, perdón, a nivel del hipófisis y el hipotálamo, de manera general. Es como que no hay la producción y obviamente la producción, como no hay estímulo de las gónadas ni de los órganos específicos. Entonces, por ejemplo, en esos casos, si tú tienes a una paciente muy joven, te toca investigar causas, por ejemplo, de hipogonadismo hipogonadotrófico, que sí puede aparecer como parte de amenorrea secundaria. Te toca. Pero en esos casos sí está la FSH baja, porque es hipogonadismo. No sé en qué otro caso, a qué otro caso te referías, capaz yo me confundí, no te escuché bien. No, Doc, sí queda claro. Sí, ok. Entonces, claro, toca investigar. Cuando las pacientes son muy jóvenes, como yo les decía, la menopausia o la posibilidad de menopausia entra dentro de nuestros criterios diagnósticos. Sí, probablemente pasa a ser una hipótesis diagnóstica, pero cuando hablamos de una paciente tan joven, de ley nos tiene que venir a la cabeza, antes de la insuficiencia ovárica temprana, todas las otras cosas que también me podrían generar amenorrea. Cuando vimos con ustedes amenorrea secundaria, sobre todo en este caso, tenemos un montón de causas endocrinológicas, farmacológicas, que podrían generar la amenorrea a una paciente. Entonces, antes, ya claro, yo tengo ustedes vieron en la parte de amenorrea, la insuficiencia ovárica precoz está dentro de las hipótesis que yo debería tomar en cuenta. Pero es una hipótesis más. ¿Por qué decimos que una mujer tan joven no sería muy común que tengas menopausia? Pero puede pasar, puede pasar. Entonces, por eso la menopausia está dentro de un criterio por ahí o de una hipótesis diagnóstica a descartar o a confirmar, pero en pacientes jóvenes es más complejo, ahí tienes más cosas por las cuales dudar. En cambio, cuando, claro, la paciente está en los 48, 49, dices, probablemente es la menopausia. Ya es como que las posibilidades se te van acortando cada vez más. En las pacientes jóvenes ese es el pequeño problema, no siempre es tan fácil como diagnosticar en las pacientes jóvenes. Siempre pasa a ser, como les digo, parte de una sospecha o una hipótesis, pero en las pacientes jóvenes no podemos aseverar, sí, es menopausia temprana, porque hay otras cosas que podrían generar menopausia. Entonces, esta escala del STRO nos sirve bastante para ver o para identificar a las pacientes en qué etapa están, pero también hay que ver en quiénes no me va a servir, ¿ya? Entonces hay pacientes en las que no es aplicable, por ejemplo, este tipo de escalas. Pacientes con insuficiencia primaria precoz, y ahí va lo que me preguntaba justamente Jofre. Si tenemos una insuficiencia ovárica precoz, yo debo investigar bien qué tipo de problemas estoy teniendo con esta paciente, qué tipo de insuficiencia ovárica primaria tengo, porque yo puedo tener en estas pacientes enfermedades que puedan ser reversibles. Digamos que yo tengo una insuficiencia primaria o precoz porque, no sé, se estuvo tomando algún tipo de medicación o tuvo algún problema. Entonces, básicamente nosotros sabemos que si es que es por alguna patología o por alguna medicación, yo sé que eso es reversible. Entonces, aplicar el estro me puede generar falsos positivos. Por otro lado, tengo pacientes histerectomizadas. En las pacientes en las que tienen histerectomía, en estas pacientes hay una complicación para usar el STRO. Si decimos que la escala del STRO a mí me sirve, en escala yo tomo en cuenta los ciclos, la regularidad de los ciclos,
y tomo en cuenta obviamente los periodos de amenorrea, en una histerectomía no me va a servir aplicar el estro porque tengo una paciente, digamos, que le hacen histerectomía a los 38 por hemorragia. No va a volver a menstruar, entonces yo no me puedo basar solamente en la menorrea continua para si tienes menopausia, porque la histerectomía no es igual a menopausia. ¿Sí? Si yo le saco el útero, ok, la paciente no va a volver a menstruar y capaz la amenorrea para mí ya no es un criterio diagnóstico de menopausia. A mí me tocaría hacer clínica con calores, sudores, etcétera, y buscar endocrinológicamente valores hormonales que me puedan dar como por ahí una luz. La ablación endometrial es quemar el endometrio. Hay algunas patologías para las cuales ahora ya no se hace mucho eso, pero sí se solía hacer esto de ¿cómo se llama?, de quemar el endometrio para evitar ¿cómo se llama?, para evitar sangrados, hemorragias o crecimiento, hipercrecimiento, que es la hiperplasia endometrial. Y esto también genera menorrea, entonces no puedes basarte en procedimientos como estos para diagnosticar una menopausia. El síndrome de ovario poliquístico, que dan sangrados menstruales a veces infrecuentes. Hay pacientes, sobre todo se trata de las pacientes que no están tratadas. Si una paciente no está tratada y tiene ovario poliquístico, va a ser una paciente que probablemente tenga periodos o lapsos grandes de amenorrea que nos pueden hacer equivocar. Podemos decir, ya está en perimenopausia porque ya tiene lapsos de 2 meses de amenorrea, luego menstrua, otra vez de amenorrea. Si tiene ovario poliquístico y no está controlado, me va a dar un falso positivo igual. Amenorrea hipotalámica, que es una de las preguntas que me hiciste igual, si es que yo sé que hay otra causa o hay un problema a nivel central, no voy a poder aplicar el estro porque difícilmente voy a decir, tienes menopausia, cuando realmente el problema podría ser otro. Acordémonos de las causas de menorrea, incluso menorrea primaria. ¿Se acuerdan que había la menorrea hipotalámica? Pacientes de muy bajo peso, estresadas, o pacientes que son atletas de alto rendimiento, que aparte de tener cero colesterol por poco y bajo reserva grasa, tenías ese estrés continuo que podía bloquear a nivel hipotalámico la generación de algunos tipos de hormonas, que podían igual hacer que los deportistas no crezcan mucho, ¿no? Porque son flaquitos, no tienen un desarrollo grande, porque no tienes una producción normal hormonal. Todo se bloquea. Los tratamientos de quimioterapia, cambios en los niveles de FSH, las quimios pueden cambiar los valores. Igual el tamoxifeno, que es una medicación que se usa para el cáncer de mama, evita que el cáncer de mama progrese, pero puede elevar los valores de FSH. Entonces puede darme como que un falso positivo igual con respecto a una menopausia. Y el HIV-Sida también, sobre todo las pacientes que están en la etapa de SIDA más que los que están en etapa solo de VIH positivo, donde tenemos la falta de fiabilidad porque en estas pacientes cuando ya tienen SIDA se sabe que hay una como friabilidad y falta de estabilidad endometrial. Entonces el endometrio puede escamarse y generalmente estas pacientes tienen spotting. Hay medicaciones para el VIH que a veces generan spotting menstrual. Y pueden haber también alteraciones del FSH y de los estrógenos que podrían hacernos confundir. En estas pacientes usar el estro no es muy válido. En estas pacientes uno más se fija en la clínica, en la edad, descartas otro tipo de patologías y a la final haces mediciones de FSH y LH que no estén controladas por la presencia de fármacos. Se trata de hacer cuando las pacientes no toman fármacos o que no tienen como influencia farmacológica en ese momento para poder hacer la medición hormonal, tener valores un poco más certeros y que no se vayan a equivocar por la medicación. Este es un cuadro que básicamente resume todo lo que podría pasar o todo lo que debería pasar en las pacientes, en las pacientes menopáusicas. Vamos a hablar aquí más bien de ¿cómo se llama? De este problema de la ausencia de estrógenos. Todo lo que ven aquí, si no estuviese el estrógeno ausente, todo esto estaría a favor de la mujer. Cuando hablamos a nivel del cerebro, por ejemplo, el cerebro está controlado, bastantes funciones están controladas por los estrógenos. Está el mejoramiento del estado de ánimo, el aumento de la libido, mejoramiento de la memoria, permite que la mujer duerma tranquilamente,
A nivel cerebral también mejora las funciones cognitivas. El cerebro controla la temperatura, es un termorregulador y regulador de la ansiedad y demás y del sueño, porque también regula la producción de no la producción, más que nada la acción de las catecolaminas. Entonces, los estrógenos tienen un montón de efectos a nivel central. Si vamos de manera más general, el estrógeno hace que la piel sea elástica, hidratada, que sea una piel más tersa, que es lo que genera el estrógeno, hace que haya mayor crecimiento del cabello, mayor crecimiento de las uñas. Por eso es que los hombres y las mujeres tienen, o sea, las mujeres tienen un crecimiento de cabello más rápido, por lo general, ¿no? Sí hay hombres que tienen un crecimiento de cabello más rápido que las mujeres, pero por lo general el estrógeno es el que nos ayuda a nosotros a que el crecimiento o las fases telógenas sean más rápidas y más comunes en las mujeres. Las uñas, la piel, las mucosas, la grasa del cuero cabelludo se mantiene gracias al estrógeno y eso es lo que te permite que que el cuero cabelludo no esté seco, que el cabello no se caiga. Por otra parte, si vamos bajando a la parte cardiovascular, el estrógeno es un protector cardiovascular. El estrógeno a nivel del corazón evita la aterosclerosis porque mantiene aparentemente la vasodilatación y la integridad de las paredes vasculares. ¿Por medio de qué? Disminuye el LDL y aumenta el HDL, que supuestamente es el colesterol bueno, como ustedes le conocen. Aparentemente por esto, las mujeres tenemos cierto, como decimos, cierto factor cardioprotector. Y siempre decimos, el estrógeno, las mujeres es como que la superhormona hasta cierta edad, pero pasada cierta edad, como decimos siempre, todo en exceso es mal. Entonces, pasada cierta edad decimos suficiente. A pesar de que las mujeres en general les duela decir, no, estoy en menopausia porque se deprimen y demás, realmente la menopausia es un ciclo necesario para las mujeres. No podríamos tener estrógenos de por vida porque todas tendríamos cánceres ginecológicos de una u otra manera. Entonces, el tener la suspensión de la regla, el entrar en menopausia es útil, ¿no? Es bastante bueno porque de alguna manera ya cumplió su función y ya no va a generar daño. A nivel del sistema o de la parte genital, el estrógeno ayuda a la mayor circulación de las mucosas, mayor flujo sanguíneo, vasodilatación, vasos, entonces permite que haya hidratación, lubricación, elasticidad, resistencia en la mucosa vaginal, en los labios mayores, menores de la vulva, o sea, se mantiene todo hidratado porque tienes cantidades normales hormonales. Eso es lo que normalmente se hace. Y claro, a pesar de que ustedes digan, no, pero la vejiga, ¿qué tiene que ver con los estrógenos? La vejiga está sobre la vagina. Entonces, si la vagina está bien, no está atrófica, no está caída, no está seca, la vejiga se va a sentir igual. Además, la uretra está en contacto con la parte externa. La uretra sí puede tener cambios directos con respecto a la resequedad de la mucosa. Si la mucosa está muy reseca, la uretra también se va a ver reseca, va a estar irritable y puede generar problemas. Y por otro lado, en los huesos, los estrógenos permiten una mejor remodelación ósea, no permiten mucho la acción, o sea, mantienen un equilibrio entre los osteoclastos y los osteoblastos. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Doc. Entonces, ¿cuál es el valor o sea, saber que está una mujer en menopausia de FSH? De ¿Es 30, más de 40? más de 30. ¿Y también se hace de rutina estrógenos, no? ¿O solo FSH? Lo que pasa es que estrógenos no se piden mucho de rutina porque a veces pueden tener suplementación externa, entonces por la suplementación externa puedes tener valores tal vez equívocos de estrógenos. La más fiable es la FSH. Y ahora se está haciendo otra hormona, se me fue ahorita. Se me fue. Ahí están haciendo otra hormona que también te ayuda a diagnosticar, ya me voy a acordar, la menopausia. Por ahora la que en general pedimos es la FSH, pero también se está pidiendo otra hormona que nos puede ayudar como a confirmar el hecho de que una paciente está en menopausia. El 17 de testosterona no se pide porque puede haber efectos confusores. Además, con una paciente es gordita, muy gordita, puedes tener valores no menopáusicos o sea, perdón, no normales de 17 beta estradiol, pero puedes tener valores, por ejemplo, por encima de 20, de 50,
lo cual no significa que no estés menopáusica. Son valores bien bajos, pero pueden ser valores por que se produce estrógeno a nivel periférico. No son valores suficientes para que no tengas síntomas, pero no se puede diagnosticar con 17. Hay muchos falsos, en cambio, igual falsos negativos, diría yo, o falsos positivos, más bien con el estrógeno. Entonces, no es un método diagnóstico. Usamos FSH y no más como valor. ¿Qué más? También están midiendo la hormona, la antimuleriana. La antimuleriana se produce a nivel del folículo, entonces la antimuleriana va a estar muy baja si es que no hay folículos ya. Entonces eso también te da un indicio de que ya no hay reserva folicular. La antimuleriana también, y poco a poco, no está aún como gold estándar para menopausia, pero está como dentro de las posibilidades hormonales que también te pueden dar una presunción de menopausia, la antimuleriana. Entonces, claro, los valores, por ejemplo, de FSH para decir que tengo menopausia tienen que ser valores mayores de 30. Mayores de 30, yo digo, ok, la paciente está en menopausia y punto. Ya entró en menopausia. La menopausia no tiene reversa por lo general, así que este es un valor que nos va a ayudar a diagnosticar. Y bueno, clínicamente vamos a ver que también hay síntomas, ¿no? Dentro del cuadro clínico, ustedes tienen un cuadro clínico súper amplio y tienen una de las cosas más importantes que aquí yo les voy a unir, sofocos y sudoraciones nocturnas. Los sofocos, los calores, o como le conocen, o las sudoraciones nocturnas, son la primera causa o el primer síntoma por el cual una paciente va al médico. ¿En qué porcentaje se produce este síntoma? 60%. Un poquito más. 87 decía el artículo. El artículo te habla del 87% más o menos, exacto. Es un valor bastante alto, porque quiere decir que la mayoría de las pacientes, no todas, porque créanme, hay ese pequeño porcentaje de gente que no siente nunca que está en la menopausia y solo deja de menstruar y se acabó. Benditas de ellas que no tienen sintomatología, pero es un porcentaje mínimo. O sea, pacientes asintomáticas durante la menopausia no sobrepasa el 8 al 10%, ¿no? El resto, el otro 90, 92% tiene algún tipo de síntoma. De las pacientes que son sintomáticas, el 87% tiene calores, sudores, estos focos nocturnos, que son el principal síntoma por el cual una paciente va. Una paciente va y te está un calores, sudores, tú ya sospechas que tiene menopausia. O sea, es la típica que viene por una de esas cosas. Luego, el otro de los problemas que tampoco es tan infrecuente es la sequedad vaginal, en la que te dicen que podría estar entre un 10 a un 40% de las pacientes que tienen menopausia. La sequedad vaginal también es una sintomatología por la cual acuden, porque la sequedad vaginal te altera muchas cosas, ¿no? Altera tu vida personal, tu vida sexual, entonces tu vida social, ya vamos a ver después por qué. Entonces, claro, la resequedad vaginal sí es otra de las cosas por las cuales también vienen y te dicen, vea, doctora, me pica un montón, ya vamos a ver los síntomas de esto, tengo un prurito impresionante, entonces es molesto. ¿Qué más? Podemos tener escalofríos, esto en muy pocas cantidades, pero hay pacientes que tienen escalofríos porque hay una alteración en lo que es la termorregulación, ¿no? Problemas para dormir es otro de los síntomas. Los problemas para dormir se dan más frecuentemente cuando hablamos de pacientes que tienen sofocos y calores. No estamos muy seguros y según bastante bibliografía hablan sí de neurotransmisores que pueden estar ausentes y demás, que pueden generar una disminución del sueño, pero sabemos que en la menopausia el problema no es un problema de conciliar el sueño. Las pacientes sí se quedan dormidas, el problema es mantener el sueño. Las pacientes tienen un insomnio de mantenimiento y se cree que eso puede ser por los calores y los sudores, más que por un problema central. Es que la paciente ya está dormida y empieza el calor y la sudoración, obviamente se despiertan varias veces en la noche y esto va a depender de cuántos calores tenga. Los calores y los sudores son las principales molestias y ustedes vieron que un 30% o un poquito más pueden tener hasta 10 episodios de calores al día y cada episodio puede durar minutos, o sea, terrible, o sea, pobres pacientes, si a una paciente le pasa eso una vez al día, probablemente se aguante, pero si le pasa 10 veces al día
y las 10 veces al día pasa a sudar, a tener calor en plena lluvia con las personas al lado, obviamente es bastante incómodo, ¿no? Cambios de humor, aumento de peso y metabolismo más lento. Aparentemente el estrógeno también está encargado de como que de echar una patadita para que todo funcione más rápido y mejor. Tiene cierta relación con las hormonas tiroideas, así que ya vamos a ver que como parte de las complicaciones que puede tener la menopausia es el hipotiroidismo. O sea, si una paciente tiene menopausia, tiene altas posibilidades de hacer hipotiroidismo, porque tienen una relación, la TDAH, la GnRH arriba, o sea, tienen cierta relación a nivel central y pueden verse afectados. Entonces, si le sumamos que podría en algún caso haber un problema tiroideo, también hablamos de un aumento de peso y disminución del metabolismo, ¿no? Adelgazamiento del cabello y de la piel y la piel seca, porque no hay estrógenos. No hay colágeno, no hay atracción de agua, no hay esas características de la piel que pensaríamos que nos va a dar, como habíamos visto, elasticidad, que permite que la piel esté más fresca y demás. Pérdida de volumen de los senos. Yo diría que aquí más que el estrógeno, en la pérdida del volumen de los senos está implicada la progesterona, que también disminuye su producción. La progesterona es la que principalmente, no digo que el estrógeno no, pero principalmente en el seno hay muchos receptores progestagénicos. Entonces, el momento en que disminuye la progesterona, disminuye el volumen porque disminuye la cantidad de grasa también que existe a nivel de las mamas. Las menstruaciones irregulares previas al cese definitivo. Esto no es parte de la menopausia, porque si tengo una menstruación irregular sería perimenopausia o climaterio. Esto no puede ser menopausia porque la menopausia hemos dicho que por concepto es el cese definitivo de al menos 12 meses de regla. Si hablamos de una menstruación irregular o de amenorreas entre menstruación y menstruación, estamos hablando de una perimenopausia o de un climaterio. Ojo, en la perimenopausia o en el climaterio, que es básicamente lo mismo, podemos tener todo lo que está aquí. Podemos tener sequedad vaginal, escalofríos, sofocos, calores, problemas para dormir, cambios de humor, aumento de peso, adelgazamiento del cabello, de la piel. O sea, todo esto puede aparecer en la perimenopausia o climaterio. Pero ahí vamos a tener menstruaciones irregulares, vamos a tener amenorreas ahí frecuentes, spotting, lo que sea, menstruaciones irregulares. Pero cuando ya está establecida la menopausia, tenemos todo esto más amenorrea de al menos 12 meses. Eso para que no nos confundamos. Muy bien. Para la siguiente clase les voy a pedir, por favor, que lean un poquito más a profundidad de lo que está en el artículo. Vamos a venir leyendo cuál es la relación del estrógeno con las catecolaminas. ¿Y qué tiene que ver con la sudoración, los sofocos y los calores que tiene aquí? ¿Qué tiene que ver esto mismo, por ejemplo, con la ansiedad, la depresión? ¿Qué tiene que ver con el insomnio y con los cambios de humor? Porque todo esto está como medio ligado, ¿no? Con la acción de las catecolaminas casi todo esto está ligado. Entonces quiero ver qué me dicen con las catecolaminas, qué pasa con neurotransmisores, qué pasa, por ejemplo, con los receptores de serotonina, aumentan, bajan. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué las pacientes se deprimen cuando llegan a la menopausia? ¿Por qué no pueden dormir? ¿Y por qué tienen calores y sudores? Porque, y cuando me digan todo lo que probablemente causa esto, se van a dar cuenta que no solamente el tratamiento hormonal es una opción, sino tenemos otro tipo de tratamientos que van por el lado de los antidepresivos y demás, que también sirven para controlar los sofocos y los calores. Entonces vamos a leer qué tiene que ver el estrógeno con las catecolaminas, con la norepinefrina y demás, ya me van a contar. Vamos a hablar de esto y nos falta ver un poco, bueno, por qué da osteopenia o osteoporosis la menopausia. Y vamos a leer, porfa, osteoporosis. Lo que me interesa más de osteoporosis es, obviamente, por concepto, qué es la osteoporosis, cuáles son los riesgos de osteoporosis, factores de riesgo, factores protectores. Y vamos a ver lo que son densitometrías, que es lo que me interesa que aprendan a leer. O sea, si a ustedes en algún momento les enseñan una densitometría, deberían ser capaces de decir si es osteopenia o osteoporosis, sin necesidad de leer solamente el reporte, que acuérdense que muchas veces se equivocan. A mí me ha pasado un montón de veces. Se equivocan, te mandan un informe de hueso normal, y cuando ves los gráficos,
una de las partes de los gráficos te dice que está en osteoporosis. Entonces dices, como que, ¿por qué el informe está normal? A veces se equivocan, así que hay que saber leer. Ya listo, chicos. Y mañana terminamos de ver el tratamiento de menopausia. Porfa, vayan a leer qué es la tibolona, que sí estaba en el artículo. Y nada más, ya nos vemos la próxima clase. Gracias, Doc.